amigos, permítanme hacer un inciso en su cotidianidad para conversar sobre periodismo, seguir en esta línea del periodismo y con periodistas. En esta oportunidad, más orientado al área académica, porque vamos a conversar con Isaac Naom. Isaac es un periodista venezolano de dilatada trayectoria en el ejercicio del periodismo, se ha dedicado a las labores académicas, a las labores educativas, ha sido profesor universitario tanto en Venezuela como en Canadá y ya nos contará si en algún otro lugar o con, digamos, en qué tipo de nivel. Entiendo que ha estado como profesor de pregrado, probablemente nos hable de algunas de sus experiencias y más recientemente, no solo con clases presenciales, sino también virtuales, dada la circunstancia mundial que estamos viviendo. Isaac, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos. Gracias, Alfredo. Gracias a ti por la invitación. Isaac, comenzaba diciendo que buena parte de tu ejercicio profesional ha estado vinculado con la docencia. ¿Eso siempre te pareció pertinente desde cuando estabas estudiando, entiendo que en la Universidad Católica, o fue una circunstancia que de repente te dio por ir a dar clases? Bueno, realmente no es que me dio tanto como que me dio a mí, digamos, sino que recibí una invitación cuando estaba en Venezuela de un ex profesor mío con el que trabajé también, Josué Fernández, quien me invitó a mí y a otros colegas, me recuerdo a Rafael Pedraza también después a Ramón Chávez y a Raúl Llovera Maiz, para que nos integráramos a la cátedra que él daba de periodismo institucional, que después pasó a ser comunicación institucional en la Católica, porque, bueno, siempre el programa de comunicación social fue muy popular, había muchos estudiantes, había muchas secciones de ese curso, y así empecé a dar clases en la Católica mientras seguía con el ejercicio profesional, seguía trabajando. En esa época estaba en el grupo 1BC. Y ahí digamos, eso me inculcó de alguna manera, me inoculó este interés en seguir desarrollando una carrera en el mundo universitario. De allí me fui a hacer una maestría a Montreal, 2 años, después regresé, volví a la Católica, donde estuve como director de la escuela, y después me convencí que, bueno, que yo quería seguir en ese mundo. Y volví a Canadá a estudiar un doctorado. Pero bueno, la vida dio muchas vueltas. No, digamos, no seguí después del doctorado directamente en el mundo académico, me fui a la consultoría. Ya eso me dio la oportunidad de salir de Venezuela. Pero cuando se presentó un concurso para un puesto de profesor aquí en Ottawa, en Canadá, pues me presenté al concurso, y me escogieron y aquí estoy ya desde hace 13 años en el Departamento de Comunicación en la Universidad de Ottawa. Ya vamos a hablar de tu presencia en la Universidad de Ottawa, un poco, yo sé que son odiosas, pero un poco para establecer algún tipo de comparación. Pero quiero que vayamos a tus tiempos en la Universidad Católica, primero como profesor y luego como director de la Escuela de Comunicación. ¿Cómo eran esos muchachos en ese momento histórico? ¿Qué se respiraba en esos pasillos, en esos módulos de la Universidad Católica respecto a los estudiantes de comunicación social? ¿Qué aspiraban a ser? Bueno, primero era, y creo que lo sigue siendo, y en todas partes, aquí también lo vemos, era una carrera muy popular. O sea, todo el mundo, mucha gente quería entrar en comunicación social. Y obviamente Venezuela estaba viviendo en ese momento una explosión de medios. O sea, se estaban creando nuevas televisoras, emisoras de radio, los periódicos estaban también en pleno crecimiento. De una manera muy tímida, creo, empezábamos a ver algunas cosas de Internet, pero muy tímidas, pero sin duda el hecho de que había esta explosión en el mundo de los medios, también en el mundo de las comunicaciones corporativas, la publicidad, etcétera, pues generaba un gran interés por parte de los jóvenes de ir a estudiar comunicación social. Esto es lo primero que vi. Lo otro que vi es realmente estudiantes de muy buena calidad. O sea, yo diría que el proceso de selección en la Universidad Católica, por lo menos en esa época, hacía que los que entraban a comunicación social fueran estudiantes
que venían con, digamos, con una buena preparación, con mucha curiosidad intelectual, con mucho interés en aprender. Y yo creo que eso lo vimos también en las promociones y en el trabajo que hacían los estudiantes en la propia UCAP. O sea, recuerdo dos grandes festivales organizados por los estudiantes, uno dedicado al tema del video y el cine y otro dedicado a la publicidad. El del video y el cine, VIART. VIART, y el de la publicidad, publicitariamente hablando, que eran dos festivales, digamos, dos grandes eventos organizados enteramente por estudiantes, desde la logística, la búsqueda de patrocinantes, la búsqueda de conferencistas, en el caso de VIART, la búsqueda, bueno, de los videos y películas que se presentaban. Y era de un altísimo nivel. O sea, yo en VIART, que tuve el honor de estar allí como jurado un par de veces, yo vi unos trabajos espectaculares que venían de todo el país, que venían de los Andes, que venían del Zulia, que venían de otras universidades en Caracas. Así que yo creo que era una población estudiante muy motivada, muy inteligente, muy curiosa, con ganas siempre de hacer, de innovar. Y otra cosa que también debo decir, y ya eso me tocó ya verlo más como director, era una población estudiante que exigía sus derechos, que exigía calidad. Varias veces se me presentaron en la oficina de la dirección para reclamar por algún problema con un profesor o para exigirme algo. Y creo que eso también es importante, ¿no? Que se destaque. No eran estudiantes simplemente que seguían como borregos lo que se les decía, sino que eran críticos y exigentes. Y yo creo que a veces uno añora eso, porque, bueno, primero yo creo que hay algo cultural, digamos, uno conecta culturalmente con los estudiantes en Venezuela a otro nivel. Y claro, y fue un momento que todavía en el país yo creo que había optimismo, a pesar de todos los problemas, porque no vamos a decir que era un país perfecto, ni mucho menos, pero había optimismo. Y era un optimismo que también se respiraba entre los estudiantes. O sea, Es decir, que aquí, esos estudiantes tenían perspectiva de futuro, o sea, creían que iban a poder ejercer todo eso que estaban aprendiendo en las aulas de la universidad. no, sin duda, sin duda. Fue la experiencia que yo tuve y que mis compañeros tuvimos nosotros mismos como estudiantes. Eh, y después que vimos también en esos estudiantes. Yo estudié en los años 80 y ya después cuando di clase y fui director en los años 90, pues sentí un poco esa continuidad, que era que sí, que había un futuro y que ese futuro era prometedor. Que era un futuro que ofrecía oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo. Bueno, yo hace ya algún tiempo que no voy a Venezuela, aunque sigo en contacto, tengo todavía familia allí, pero creo que lamentablemente eso se ha ido perdiendo por las razones que conocemos, porque bueno, porque el país está en una situación muy difícil, porque las oportunidades profesionales se han reducido, porque vivir en Venezuela es muy complicado y probablemente eso que yo alguna vez vi, tanto como estudiante, como profesor, como director, pues lamentablemente hoy en día no se vea tanto. Pero no quiero dejar un mensaje negativo, porque voy también a destacar algo que he visto, y que es que a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas que no vale la pena enumerar, pero que son muy conocidos, yo sí veo en las universidades y en la católica, donde estudié, digamos, una resistencia, una voluntad de no dejarse apabullar por las cosas y de seguir adelante, con medios que no siempre están a la mano, con limitaciones. Por ejemplo, hay un programa de profesores, creo que lo llaman invitados o aliados internacionales en la Católica, al cual me he unido, donde quieren que los que estamos, exacto, los que estamos afuera, contribuyamos de alguna forma a los procesos de aprendizaje, con clases en línea, etcétera, etcétera. Y es un esfuerzo muy interesante. Entonces, no quiero dejar la impresión que el país se ha rendido y que los jóvenes se han rendido, porque no es así. Obviamente,
para una gran mayoría vivir en Venezuela es muy complicado, pero hay organizaciones, hay instituciones que resisten, como las universidades, tanto públicas como privadas, como ONGs. Por ejemplo, participé el otro día en una actividad de Transparencia Venezuela, que siguen, digamos, llevando esa llama de la civilidad, de la educación, de la participación constructiva. Y yo creo que eso también hay que rescatarlo en este momento.